hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con el maestro de Nazaret. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesucristo dijo con un suspiro: porque esta generación reclama un signo, les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versos 11 al 13. ¿Por qué será que muchas personas no se pueden entender con Dios? ¿Por qué será que hay problemas entre la fe y la razón, la fe y la ciencia, la fe y el orgullo de los seres humanos? Notas amables a la palabra de Dios, lunes 15 de febrero, año 2021. Querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. El tema es de debate planteado así en la Sagrada Escritura, capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Le piden pruebas a Dios. Es como ese adagio popular latinoamericano: los pájaros le tiran a las escopetas. Es como decir que las personas que somos tan limitadas, pecadoras, en inteligencia somos muy limitados, en sabiduría, y sin embargo creemos estar por encima de Dios. Algunas personas se creen Dios, otras personas se creen mejor que los demás. El extremo es pedirle a Dios pruebas, pedirle pruebas a Dios, y Dios contesta: esta generación malvada y perversa no se le dará ninguna prueba, ningún signo. Ahí es donde empieza el tema a ponerse interesante. El Papa Francisco trataba ese tema en una de sus grandes homilías y decía el Papa: están cerrados a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, son ególatras, porque aparece toda esa dimensión en el mundo de la oposición entre algunos seres humanos y Dios. Algunos se declaran ateos ante la sociedad y parece ser una moda. Parece ser importante decirle a los demás: yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso, no creo en la iglesia, no creo en sacerdote, no creo. Y eso es como un caché que se da a la persona en la sociedad. Una persona por encima de Dios. Idolatría, una persona que reemplaza a Dios. Eutanasia, una persona que se cree el dueño de la vida de los demás. Distanasia, una persona que le programa la vida a los demás. Aborto, una persona que censura la vida del otro, asesina propiamente a la persona, y lo peor es que cree tener la razón y lo declara un derecho. Es lo más doloroso, que en cantidad de estados del planeta Tierra hayan leyes que digan: abortar es un derecho. Duele en el alma oír esa frase: abortar es un derecho. Creerse por encima de Dios, que es el dueño de la vida. Cuando Dios dice vida, algunas personas dicen muerte. Cuando Dios dice paz, vivan en paz, sean hermanos, entonces hay otros que dicen guerra, odio, venganza, dolor. Cuando Dios pregona el amor, los otros pregonan persecución, orgullo. Quien se cierra a Dios nunca logrará hacerle el bien a una sociedad. La persona que está por encima de Dios, que se cree Dios, que le toma cuentas a los demás, nunca podrá hacerle bien a una sociedad. El Papa Francisco hacía alusión de cómo es de importante abrirse a la voluntad de Dios, a los signos extraordinarios de Dios, a las personas que no quieren entender las cosas de Dios,
que las notan extrañas. Se les hace raro que el Hijo de Dios coma con pecadores, con publicanos, que salude a las mujeres, que esté con la gente. No les parecía. Pero hay una razón histórico, teológica, bíblica. La razón es que ya esta gente tenía organizado el mundo y Dios se mete en el mundo de ellos, que lo tenían ya prefabricado. Por ejemplo, los judíos tenían leyes ya muy definidas que manipulan fácilmente a un pueblo, a una sociedad. ¿Cómo a veces una política manipula tan facilito a una sociedad y la gente obedece a lo que diga? Eso era lo que estaba pasando. Tenían leyes organizadas que sabían lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Entonces la gente se dejaba guiar por esas leyes. Decían, esto es lo que manda la ley. Tenemos una ley que se llama sábado y no se puede hacer nada en sábado y todo el mundo obedece. Tenemos una ley que es que obliga a todo el mundo a pagar este impuesto y hay que pagarlo. Todos los hebreos sabían lo que se podía hacer y lo que no se puede hacer, hasta dónde se podía llegar. Una persona hebrea estaba prácticamente manipulada por la ley. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la fe no entra en contradicción con la ciencia, ni con la razón, ni con la filosofía. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades aparezcan inteligibles a la luz de la razón natural. Esa es una buena definición. Desde el punto de vista filosófico, pensando como con cabeza de filósofo, podría uno decirle a la persona, pues lo que usted está alegando no tiene sentido. Miren, estos fariseos, se presentaron fariseos y se pusieron a discutir con Jesucristo y a decirnos, muéstranos una prueba, denos un signo del cielo. Eso, el motivo para creer no es demostrar de una manera inteligible a la luz de la razón. Creer a causa de la autoridad de Dios mismo, ahí ya cambia la cosa, ya es teología, no filosofía. A causa de la autoridad de Dios, las personas creen, es decir, le dan la razón a Dios. Las personas creen porque es palabra de Dios, porque lo dijo Dios, porque la autoridad la tiene Dios, no un ser humano, y no una disertación filosófica. Por ejemplo, los milagros de Cristo y de los santos, se cree en eso. Las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, la fecundidad, la estabilidad, los signos de la revelación, y así quedó consignado en el Concilio Vaticano I. ¿Cómo es de importante aprender a pensar según Dios y no según la mente humana? Cuando se queda la persona pegadita allí, según la mente humana, ofende y sobrepasa a Dios. La fe es cierta y más cierta que cualquier conocimiento humano porque se funda en la palabra de Dios. Y se supone que la palabra de Dios no puede mentir y las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón, pero la certeza de lo que decía Santo Tomás de Aquino, la certeza da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón. La certeza de la luz de Dios es mayor que la razón que tiene un ser humano, decía Santo Tomás de Aquino. Hay una frase de ese super santo de los santos que decía 10.000 dificultades no hacen una sola duda, de ese Santo Tomás de Aquino. Entonces la fe trata de comprender tantas cosas que a la luz de la razón se nos hacen imposibles, decía San Anselmo de Canterbury. Es inherente a la fe del creyente, fe y ciencia. Entonces se combinan perfectamente como hay elementos que a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás hay contradicción entre las cosas. ¿Cómo es posible que la ciencia desconozca la fe? O el modernismo o las leyes de los estados, de las personas, desconozcan a Dios, desconozcan el valor de la vida, desconozcan la dignidad de las personas, desconozcan los derechos. Eso es terrible. ¿Cómo se puede desconocer el derecho a un ser humano a venir a la vida, por ejemplo?
¿En qué cabeza cabe esa posibilidad? Usted no tiene derecho a llegar a este mundo. Cambio yo sí, el que estoy inventándome esta ley, yo sí tengo derecho a vivir. Usted no tiene derecho. Usted debe morir, debe ser abortado. Es bien polémico el tema y bien interesante, no para poner rivalidades, sino para que aprendamos una buena lección en la vida de cada uno de nosotros. La fe y la razón, la fe y la ciencia. ¿Por qué será que no nos entendemos con Dios cuando no utilizamos más la razón y menos el espíritu de la fe? Es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano.